¿Alguna vez has sentido que tus sueños fueron traicionados? ¿Que hiciste lo correcto, pero aún así, la vida te llevó a un lugar oscuro? La historia de José nos enseña que Dios no cancela los sueños, aunque permita procesos. Lo que hoy parece una prisión, mañana puede convertirse en un palacio. Esta es la historia de José de Egipto, una historia de traición, dolor, fe y propósito eterno. José era un joven de 17 años, hijo amado de Jacob, su padre, lo distinguía entre sus hermanos. Y ese amor despertó envidia y rechazo. Pero no fue solo el favoritismo lo que provocó odio, sino los sueños que Dios puso en el corazón de José, en sueños donde él se levantaba y su familia se inclinaba. Para sus hermanos, esos sueños fueron intolerables. Un día, lejos de casa, tomaron una decisión que cambiaría su vida para siempre, al venderlo como esclavo. José fue llevado a Egipto, encadenado, traicionado por su propia sangre. Pero, aunque fue abandonado por los hombres, Dios nunca lo abandonó. En Egipto, José fue comprado por Potifar, un oficial del faraón. Aunque era esclavo, Dios estaba con él, y todo lo que hacía prosperaba. Su fidelidad y carácter lo llevaron a convertirse en administrador de toda la casa. Pero cuando José se negó a pecar con la esposa de Potifar, fue acusado injustamente, y el joven fiel terminó en prisión. José perdió su libertad, pero no perdió su fe. La prisión no era el final. En la cárcel, José siguió sirviendo con excelencia. Allí interpretó los sueños del copero y del panadero del faraón. Todo se cumplió exactamente como Dios había revelado. Pero José fue olvidado. Años pasaron hasta que el faraón tuvo sueños que nadie podía interpretar. Entonces, alguien recordó a José del calabozo al palacio en un solo día. José salió de la prisión para presentarse ante el faraón. Con sabiduría divina, interpretó los sueños. 7 años de abundancia y 7 años de hambre. Pero José no solo dio la interpretación, dio una solución. El faraón reconoció que el Espíritu de Dios estaba en él, y lo nombró gobernador de Egipto, segundo en autoridad. El esclavo fue exaltado. El prisionero fue honrado. El sueño seguía vivo. Después de ser exaltado como gobernador de Egipto, el faraón no solo confió en José la administración del reino, sino que también decidió integrarlo plenamente a la sociedad egipcia. Para sellar esa nueva etapa, el faraón le dio por esposa a Asenath, hija de Potífera, sacerdote de On, una ciudad reconocida por su importancia espiritual y cultural en Egipto. Este matrimonio no fue solo un acto político, fue una señal de que Dios estaba restaurando todo lo que José había perdido. José, que había sido separado de su familia, ahora recibía una nueva casa. El joven que había sido vendido como esclavo, ahora era honrado como esposo y líder. Asenath se convirtió en compañera de José en los años de abundancia y en los años de preparación. Juntos vivieron el cumplimiento silencioso de las promesas de Dios, mientras Egipto se preparaba para enfrentar la gran hambre. De ese matrimonio nacieron 2 hijos, cuyos nombres reflejan profundamente el corazón de José: Manasés, porque, según dijo José, Dios me hizo olvidar todo mi sufrimiento y toda la casa de mi padre. No era un olvido de amor, sino la sanidad de las heridas del pasado. Y Efraín, porque Dios me hizo prosperar en la tierra de mi aflicción. La tierra que una vez fue de dolor se convirtió en tierra de bendición. Cada hijo era un testimonio vivo de que Dios transforma la pérdida en herencia y el exilio en propósito. El reencuentro que sanó el pasado cuando la hambre llegó. Los hermanos de José viajaron a Egipto en busca de alimento. Sin saberlo, se inclinaron ante aquel al que habían vendido. José los probó, no por venganza, sino para ver si sus corazones habían cambiado. Finalmente, entre lágrimas, se reveló y dijo palabras que aún hoy conmueven al mundo. A ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo transformó en bien en José. Perdonó, restauró y salvó a su familia. La historia de José nos enseña que Dios sigue obrando. Incluso cuando no lo vemos, la fidelidad en lo pequeño prepara grandes propósitos. El perdón libera el corazón, y los sueños que vienen de Dios se cumplen en su tiempo,
Si hoy estás pasando por una traición, una injusticia o una espera dolorosa, recuerda, Dios aún está escribiendo tu historia. Si este mensaje habló a tu corazón, déjanos un comentario, comparte este video con alguien que necesita esperanza y suscríbete al canal para recibir más mensajes que fortalecen la fe. Que Dios transforme tu proceso en propósito, así como lo hizo con José.